Hola gente, hoy ya estamos con nuestra última sección de la teoría de la justicia y lo que vamos a hacer es ver una parte que normalmente es ignorada en las lecturas introductorias a Rawls, que vendría a ser la última parte del libro, la parte de los fines, donde Rawls aborda, entre otros temas muy interesantes, todo lo que es la bondad de la justicia, la convergencia de la justicia con un sentido del bien, el sentido de la justicia de las personas, etcétera. Así que para ver esto necesitamos entender primero que en la teoría de la justicia, Rawls va a defender la prioridad de lo justo sobre lo correcto. La teoría de la justicia no es una teoría teleológica, es decir, no define lo bueno de forma antecedente y con independencia de lo justo, y después no define lo justo como la maximización de lo bueno. No, lo correcto tiene prioridad sobre lo bueno en la teoría de la justicia, es una primacía del derecho, en el sentido de que la concepción del bien que Rawls va a desarrollar y que es una concepción importante, juega un papel importante en su teoría, pues le brinda una motivación de fondo a las partes para deliberar en la posición original. Es una concepción del bien muy tenue que se funda también en una fase, en una teoría débil de la psicología moral de las personas, y con esto nos referimos a que no es una concepción que haga aseveraciones fuertes. Rawls está convencido de que estos son puntos que más o menos todos podríamos aceptar. Y esta concepción ligera de la psicología moral y del bien que Rawls desarrolla juega un sentido importante en la manera en que las partes adquieren un sentido de la justicia. Rawls va a abordar temas de la estabilidad de la justicia como parcialidad y su congruencia con la bondad en una sociedad bien ordenada. El concepto de sociedad bien ordenada va a cobrar mucha importancia en esta parte del libro, así como también las bases del autorrespeto. Por último, Rawls va a examinar cómo la teoría de la justicia en una sociedad bien ordenada se aproxima, termina convergiendo con ciertos valores sociales, el bien de la comunidad, y tiene una propensión a disminuir los sentimientos de envidia que puedan mermar la estabilidad de la teoría de la justicia. Ahora, el concepto de bondad como racionalidad que Rawls va a abordar aquí puede ser un poco complicado, pues bondad no es una palabra que nos llegue así como intuitivamente su significado. Por bondad, Rawls va a entender la concepción del bien que los ciudadanos tienen en una sociedad bien ordenada. Ya hemos dicho antes que el liberalismo de Rawls no define lo justo en términos de lo bueno, ni define lo bueno con independencia de lo justo. Esta teoría del bien es tenue en el sentido de que se reduce solamente a lo esencial para que las partes tengan algún motivo para deliberar en la posición original. Las partes, si no tuviesen ciertas concepciones de lo bueno, si no tuvieran una comprensión de que tienen alguna concepción de lo bueno, no tendrían ningún motivo para desear cosas ni para deliberar para propiciarse esas cosas, que recordemos que en la posición original hay una discusión en torno a la mejor distribución de los bienes sociales primarios en una sociedad regida por la armonía y el conflicto de los intereses, en una sociedad entendida como un sistema de cooperación. Bueno, Rawls va a introducir el concepto de racionalidad deliberativa que toma de Sidgwick para caracterizar el futuro bien de una persona. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? Bueno, este futuro bien de la persona se define en su conjunto como lo que esta persona desearía y buscaría ahora si supiera, si tuviera la información completa disponible de las cosas que le ofrecen las distintas formas de comportamiento y opciones que tiene en su momento actual. Teniendo esa información, lo bueno sería aquellas que la persona elija y que tengan las consecuencias exactamente previstas para ella y adecuadamente realizadas en su imaginación para formar un plan de vida coherente. Es un proyecto racional de vida. La racionalidad deliberativa entonces establece que el bien del individuo es una composición hipotética de las fuerzas impulsivas que resulta de esta reflexión que cumple ciertas condiciones. En el fondo, el proyecto de vida que la persona elija es el resultado de una reflexión cuidadosa, suponiendo que la gente tiene la información de todos los hechos pertinentes y que puede discernir bien entre las distintas opciones que se le ofrecen de acuerdo a sus preferencias
lo que realizaría esos proyectos. Así, este agente podría moverse en su vida investigando el modo de acción que cumpliría sus deseos más fundamentales. Es una concepción sumamente compleja y se apoya en el supuesto de información completa que, como sabemos, no es real, ya no es una afirmación muy fuerte, pero lo que Rawls está diciendo es que esta racionalidad puede ser completa, pero también puede ser subjetiva. Si el agente hace todo lo que una persona racional haría, estando, disponiendo de la información que efectivamente dispone, el proyecto sigue siendo racional, aunque en un sentido limitado, porque es perfectamente racional seguir un proyecto de vida satisfactorio cuando esas recompensas que esperamos del cálculo sean mayores que los inconvenientes que sacamos del cálculo. Esta racionalidad deliberativa también exige ciertas cualidades de las personas. Ya exige que estas personas conozcan los rasgos generales de sus deseos, que tengan ciertas preferencias. También valora la relativa intensidad de los deseos porque hay cosas que deseamos más que otras y además supone que los deseos de las personas pueden ser examinados y clasificados en un orden transitivo, es decir, que yo pueda decir que prefiero un proyecto a otros. Una vez se fija este proyecto, la persona además tiene que ser capaz de adherirse a él y resistir las tentaciones y distracciones presentes que puedan desviarlo de su ejecución. Así como se puede ver, la concepción de la psicología moral que Rawls está desarrollando aquí es tenue, pero existe. En resumen, Rawls está diciendo que en su proyecto, en su teoría de la justicia la bondad como racionalidad establece que nuestro bienestar o felicidad va a estar determinado por el proyecto de vida que elegiríamos si tuviéramos toda la información necesaria sobre el futuro y fuéramos capaces de tomar decisiones racionales de acuerdo a nuestras preferencias. Si pudiéramos prever con exactitud todos los acontecimientos que pasarían como consecuencia de nuestras decisiones y tuviéramos una comprensión completa de las metas y deseos más internos en nuestro ser, podríamos tomar decisiones informadas sobre qué vamos a hacer y sobre a qué proyecto vamos a adherir y cómo vamos a lograrlo. La concepción del bien a la que llega Rawls entonces es una concepción puramente formal, en el sentido de que el bien de una persona se define en términos del proyecto que esta persona escogería a través de la racionalidad deliberativa. No presupone alguna concepción antropológica del ser humano que sea fuerte, que sea muy sólida. Rawls cree que a esto se llega solamente con las condiciones que ya les habíamos dicho antes, que es como que la persona tenga capacidad de racionalidad subjetiva, eligiendo los medios que más se adecúen a sus fines y suponiendo que es capaz de tener un sistema de deseos relativamente coherente y pueda priorizar entre ellos. Es una concepción tenue de lo que es la persona, pero existe. Ahora, los proyectos racionales tienen algunos rasgos necesarios que los hacen ser importantes para nuestras vidas. Si un proyecto racional no fuera importante para nuestras vidas, no tendría la pena llevarlo a cabo. Además, estos proyectos son compatibles con los principios de justicia que las partes elegirían en la posición original de la misma forma en que los bienes lo son. Ciertos valores comunes como el afecto personal, la amistad, el trabajo, la cooperación, la búsqueda del reconocimiento, de la modelación y contemplación de objetos bellos o cualidades que se asumen como virtudes, son importantes para nosotros y Rawls no va a negar esto y de hecho va a afirmar que deben mejorarse tanto como la justicia permita. La razón es que estos bienes que hemos nombrado, estas virtudes, están marcadas por la interdependencia social. No solamente mejoran nuestras vidas, que lo hacen y nos permiten acceder a nuestros proyectos racionales, sino que además contribuyen a que los demás desarrollen sus propios proyectos racionales. Hay otro concepto muy importante en esta parte de la teoría de la justicia de Rawls, que es el principio aristotélico. En términos simples, este principio establece que los seres humanos disfrutamos con nuestras capacidades innatas o adquiridas y que disfrutamos más conforme más las ejercemos, cuanto mayor es la complejidad al ejercerlas. Esta tendencia explica por qué disfrutamos de algunas cosas y por qué podemos decir que disfrutamos más hacer unas cosas que otras.
Aceptar el principio aristotélico como hecho natural implica que es racional verificar y adestrar las capacidades maduras de una persona para que ésta prospere en su proyecto racional de vida. Ahora, en el fondo, lo que el principio aristotélico dice es que no solamente tenemos capacidades que nos gusta ejercer, sino que disfrutamos esas cualidades conforme más nos exigen, conforme aumenta el sentido de dificultad de una cosa al ejercer nuestras cualidades, más vamos sacando placer de realizarlas. Y esto va muy de la mano con un sentido del progreso. Quiero que piensen en algún desafío, como podría ser un juego un juego de ajedrez. ¿Ya? Jugar ajedrez al principio puede ser muy complicado, pero conforme vamos tomando práctica, los niveles de principiantes ya no nos resultan satisfactorios. Queremos jugar una partida que nos desafíe, que nos estimule a ir más allá. Bueno, esto es el principio aristotélico. Disfrutamos nuestras cualidades conforme más las ejercemos y conforme más difícil se nos hace ejercerlas. Aumenta el grado de complejidad de este ejercicio. Es importante tener en cuenta que este principio aristotélico que Rawls define no es una ley en el sentido estricto de la palabra, sino una tendencia. Además, Rawls procura que este principio no sea perfeccionista porque no establece ningún tipo determinado de actividad que disfrutáramos hacer, sino que en igualdad de circunstancias, las personas tienden a preferir aquellas actividades que para sus condiciones requieran que ella ejercite de forma más vasta sus capacidades y de forma más compleja. Pero el verdadero curso, lo que verdaderamente define lo que es valioso hacer para una persona va a depender de sus inclinaciones y actitudes. No hay una consideración perfeccionista de fondo tras este principio aristotélico. Y ahora, esto tiene una función y es que en conjunción con otros hechos, el principio aristotélico con la concepción del proyecto racional pueden explicar nuestros juicios de valor sobre las cosas que creemos serían buenas para nuestras vidas. Las cosas que consideramos bienes humanos normalmente resultan ser los objetivos y las actividades que ocupan un lugar importante en nuestros proyectos racionales de vida. Creemos que algo es bueno en la medida en que es vital para lograr el proyecto que hemos decidido seguir. El principio aristotélico va a formar parte del fondo que regula estos juicios de valor, pero aceptar este principio también requiere enlazarlo con el bien primario del autorrespeto. El resultado es que en la psicología moral, el principio aristotélico y la bondad como racionalidad juegan un rol crucial en la justicia como imparcialidad. Los bienes sociales primarios como el autorrespeto, que es el más importante de todos ellos, nuestras libertades básicas, cierto nivel de beneficio socioeconómico, cierto piso mínimo de bienestar, todos ellos pueden ser explicados por esta teoría del bien, pues es lo que elegiríamos para llevar a cabo nuestros proyectos de vida. Así, se explica por qué los bienes sociales primarios serían necesarios para la ejecución de cualquier proyecto racional de vida. Y fíjense que dije que el autorrespeto era el principio, el bien social primario más importante de la teoría de la justicia de Rawls. Pero hasta aquí no se ha tratado de la manera que Rawls pretende que tenga. No se ha tratado de una manera que sea igual a la importancia que Rawls quiere darle. El autorrespeto va a ser esencial en esta parte de la teoría de la justicia porque cuando empezamos a evaluar la estabilidad del pacto es el que va a evitar que surjan ciertos sentimientos y vicios negativos que mermen la estabilidad del contrato social y finalmente hagan que la sociedad deje de estar bien ordenada. Hablemos del autorrespeto como, en primer lugar, el sentimiento que una persona tiene sobre su propio valor y de que el proyecto de vida que eligió vale la pena. Y en segundo lugar, el autorrespeto implica cierta confianza en la propia capacidad de llevar a cabo nuestras intenciones. Nuestro autorrespeto se ve fomentado por la posesión de un proyecto racional de vida acorde al principio aristotélico, se vaya haciendo más complejo, que requiera que ejercitemos más habilidades que consideramos valiosas, y además es importante para nuestro autorrespeto que nuestros pares
en nuestros círculos cercanos, en nuestras comunidades y acorde a nuestras capacidades e inclinaciones, aprecien y valoren nuestro proyecto de vida. En el fondo, Rawls está consciente de que creemos que somos alguien, tenemos cierto nivel de autorrespeto basado en cómo los demás nos ven a nosotros mismos. Necesitamos entonces que las personas aprecien y valoren las cosas que hacemos y por eso necesitamos de esta cierta apoyo social al principio, al proyecto racional de vida que hemos escogido. Así que puede apreciarse como para Rawls la integración y el lugar que un individuo tiene en su comunidad juega un rol crucial en la determinación del autorrespeto y por tanto las relaciones del individuo y la comunidad tienen un papel importantísimo en la teoría de la justicia, por mucho que parezca que a veces Rawls desarraiga a las partes de la posición original de la comunidad en la que coexisten. La intención de Rawls no es entonces esta deontología de seres noumenales kantianos flotando en un espacio no vinculado con alguna comunidad. La comunidad es valiosa para Rawls. Ahora, Rawls va a hablar de excelencias y virtudes como bienes que son una condición del florecimiento humano y que son apreciadas por aquellos con quienes convivimos. Nuevamente hay un lenguaje aquí que es muy distinto a la imputación que se hace de Rawls de una teoría que no considere factores culturales y la importancia de la comunidad para la persona. La carencia de cosas primordialmente buenas para nosotros sería un motivo de pesar, pero no de vergüenza. La vergüenza es un sentimiento moral que surge de los sentimientos de nuestra persona cuando demostramos pérdida o carencia de autodominio, valor y autocontrol. Nosotros quisiéramos poseer excelencias y virtudes, pero el no poseerlas no necesariamente lleva a la vergüenza moral, porque esta viene de los vicios. En cambio, sí puede ser un motivo de pesar, porque las excelencias y virtudes son una condición valiosa del ejercicio de nuestras vidas para poder alcanzar nuestras propias metas racionales. Bien. Y sobre todo para actuar acorde a un sentido de justicia que nosotros también consideramos valioso. Las excelencias y las virtudes no solamente son buenas para nosotros y nosotros las tenemos por buenas en sí mismas, sino que son buenas para los demás. Rawls también habla en este capítulo sobre la igualdad y cuál es su base. La pregunta aquí es por qué todos los seres humanos deberían ser tratados de acuerdo con los principios de justicia de igual manera. ¿Por qué no hay otros humanos que deberían ser sujetos de más beneficios y más protección que otros? El concepto de igualdad que Rawls está usando aquí se aplica de tres maneras distintas. En primer lugar, se va a aplicar una concepción de la igualdad entendida como un sistema público de normas que se ejerce con regularidad. Esta es una concepción muy básica de la igualdad como instituciones públicas que aplican el mismo criterio a todos. El segundo nivel es mucho más sustantivo y es que se refiere a que las instituciones que rigen de forma pública y de igual manera para todos asignen derechos iguales a los ciudadanos en base a los principios de justicia. Y el último nivel de igualdad consiste en los poderes morales de las personas. Los poderes morales de las personas van a cobrar una importancia relevante en el liberalismo político, que es otro texto que Rawls escribe 20 años después de la teoría de la justicia para pulir ciertos aspectos relacionados con la estabilidad y contestar ciertas críticas. Allí los poderes morales tienen un papel mucho más explícito, pero en teoría de la justicia, el trasfondo psicológico moral que juegan para sostener las bases del proyecto de Rawls son importantes, aunque más desapercibidas. Los poderes morales de las personas consisten en la capacidad de estas para tener un sentido del bien y un sentido de la justicia. La capacidad de tener o de adquirir un sentido del bien consiste en la capacidad, en el poder, entendido como potencia, de elaborar un proyecto racional de vida. Y el sentido de la justicia es un deseo normalmente eficaz de aplicar y actuar según principios de justicia que se han elegido y que uno sabe que son aceptados y seguidos por los demás. Los poderes morales, entonces, no deben entenderse
como un hecho, sino como una capacidad. Todos los seres humanos en potencia tienen estos poderes morales, por mucho a que en el acto, por alguna condición especial o por un accidente, no puedan ejercerlos. Por eso Rawls va a aclarar que estos poderes morales, es decir, la capacidad de tener un sentido del bien y un sentido de la justicia, son una condición suficiente para ser sujeto de justicia, pero no imprescindible, porque está consciente de que hay personas que no tienen estas facultades en el acto. Por eso distingue acto y potencia. Potencialmente, y si el ser humano no sufre de accidentes o de alguna condición especial, debería ser capaz de tener estas dos facultades. Por tanto, aunque la potencialidad no se realice en el acto, toda persona, todo ser humano merece y debe tener plena protección de los principios de justicia. Esa es la concepción de igualdad sustantiva y de igualdad moral que Rawls va desarrollando y que está en el corazón de la teoría de la justicia. Si hablamos un poco del sentido de la justicia, que era esta capacidad de seguir ciertos principios, adherirse a ellos y regular nuestro actuar de forma eficaz, acorde a ellos, entonces tenemos que en una sociedad bien ordenada, el sentido de la justicia de una persona afirma y confirma su proyecto racional de vida. Nuestros proyectos racionales de vida no van en contra de nuestro sentido de la justicia. Y esto es porque el sentido de la justicia que tenemos no es algo que venga desde afuera, no es una imposición que nos haga un tercero, que se nos fuerce a adoptarla. No. Para Rawls, el sentido de la justicia, en esta concepción idealizada de la teoría de la justicia, se adopta de forma autónoma, con independencia de contingencias naturales o arbitrariedades morales. Al aceptar estos principios de justicia en la posición original, lo que hacemos es ponernos en una situación que se asemeje a un esquema voluntario, porque se ajusta a lo que un individuo racional hubiese elegido en circunstancias correctas desde el punto de vista de la justicia. La posición original se diseña para no considerar arbitrariedades morales, posiciones egoístas, etcétera, que sean imprecedentes desde el punto de vista de la justicia igualitaria. Al aceptar los principios surgidos en una situación que considera a las personas desde su situación de igualdad moral como seres libres y racionales, los principios se escogerían de forma autónoma o se aproximarían a un esquema voluntario. Los principios, por otro lado, son objetivos. Ya, son objetivos porque al elegirlos en cierta posición de justicia procesal, son aquellos que desearíamos todos, aunque sea solo para adoptar en común el punto de vista general adecuado. No miramos al orden social desde nuestra situación particular, sino que intentamos adoptar un punto de vista abstracto que todos puedan adoptar pensando de la misma manera. Para eso está el recurso del velo de la ignorancia en la posición original y las especificaciones del razonamiento de las partes como agentes racionales mutuamente desinteresados. Una consecuencia de tratar de ser objetivos, por tanto, es que la teoría de la justicia de Rawls intenta brindar una base para llegar a un punto de vista compartido y al discutir nuestras concepciones y juicios morales sobre esa base, se facilita o por lo menos estaríamos más dispuestos a llegar a un acuerdo porque estamos hablando en los mismos términos. La aceptación de los principios de derecho y de justicia forjan en Rawls los lazos de la amistad social y establecen la base de la cortesía entre las personas. Los ciudadanos entonces pueden reconocer de buena fe que los demás tienen deseos de justicia, aun cuando en ocasiones podría parecer que no y aun cuando haya mucha divergencia en cuestiones constitucionales, políticas o económicas. Debe notarse entonces que en esta última parte del libro, Rawls se preocupa mucho de la estabilidad y las relaciones del individuo con la comunidad, con la sociedad en la que vive y cómo se regulan los conflictos en ella. Para Rawls, la justicia se combina con el ideal de la unión social, atenúa la envidia y el rencor, que son vicios que tienden a erosionar los acuerdos, y define un equilibrio en el que prevalece la prioridad de la libertad, de la que hemos hablado extensamente en videos anteriores. En una sociedad bien ordenada, las personas no son como átomos aislados unos de otros. Tienen objetivos compartidos, valoran estas instancias comunitarias como fines en sí mismos. Cada persona puede participar en la suma total de los valores naturales realizados de los demás,
a través de la unión social fundada en las necesidades y posibilidades de sus miembros. Esto quiere decir que cada persona puede formar parte de una comunidad y nutrirse de ella, recibir los bienes de ella a través de las necesidades y virtudes de los miembros y lo que pueden aportar a ella. La comunidad es importante en Rawls y Rawls entiende y extiende el sentido de comunidad al género humano total. Los miembros de la humanidad gozan en conjunto de las excelencias y virtudes recíprocas que cada uno tiene, pero también de la individualidad suscitada y protegida por las instituciones libres. Reconocen el bien de cada uno como un elemento de una actividad completa cuyo esquema en su conjunto es aceptable para todos y que complace a todos. La sociedad entendida de esta manera continúa siendo en todo caso un sistema marcado por la armonía y el conflicto de los intereses que hace necesario el establecimiento de una concepción de la justicia, y por esto tiene que haber un esquema convenido de conducta donde las excelencias, las virtudes y satisfacciones de cada uno sean complementarias para el bien de todos cuando se ejecutan conjuntamente en un proyecto que todos podrían aceptar. De esta forma, una sociedad bien ordenada para Rawls cumple el ideal de ser una unión social, de uniones sociales, donde el funcionamiento, eh, el buen funcionamiento de las instituciones pasa a ser el bien último de los miembros y ejercitar esta sociedad regida por una concepción de la justicia se vuelve un bien en sí mismo. Hay que proteger a estas instituciones y esta concepción de la justicia que las especifica pasan a ser parte de la identidad moral de los miembros de una sociedad bien ordenada. Ahora, los seres humanos tienen este deseo de expresar su naturaleza como personas morales, libres e iguales, y el modo más adecuado de hacer esto es actuar según los principios que escogerían como personas morales, libres e iguales, es decir, actuar acorde a los principios que se escogerían en la situación original. Cuando todos nos esforzamos por cumplir estos principios y de hecho lo conseguimos, nuestra naturaleza como personas morales se realiza más plenamente a que en una sociedad donde no lo hiciéramos. Y esto es tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Realizamos nuestro bien individual y colectivo siguiendo los principios de la justicia, pero además el principio aristotélico que aboga por las formas institucionales y por el deleite de realizar actividades más complejas, nos sugiere que un orden constitucional justo, esta unión de uniones sociales bien ordenada, de acuerdo a principios de justicia que de hecho aceptamos, proporciona un marco para estas numerosas asociaciones y determina la más compleja y diversa actividad de todas. Por tanto, es una actividad que preferimos y valoramos como buena en sí misma. La intención pública reguladora entonces viene a ser que el orden constitucional realice los principios de la justicia. Y esta actividad colectiva se experimenta como un bien en sí mismo. Por tanto, al combinar las distintas elementos que Rawls ha desarrollado en esta psicología moral de la bondad como racionalidad y el sentido de la justicia de las partes, llegamos a la conclusión de que las personas van a apreciar y van a gozar cooperar en la afirmación de las instituciones justas. La actividad colectiva de la justicia, entonces, va a ser la forma suprema de florecimiento humano. La realización pública, por otra parte, viene a ser un valor de la comunidad cuando logra establecer y mantener y ejercer esta concepción de la justicia que todos aceptan. Vamos a concluir nuestro abordaje de la teoría de la justicia hablando del tratamiento de la envidia que Rawls hace y cómo esta propensión, la envidia, es un sentimiento que no es un sentimiento moral, es un vicio que tiende a reducirse en una sociedad bien ordenada. Rawls va a distinguir la envidia general y la particular. La envidia particular se relaciona con la competencia, la rivalidad. Rawls entiende que es más o menos inevitable que ésta surja, pero le preocupa mucho la envidia general. La envidia general es cuando las personas tienden a envidiar a los miembros más favorecidos de la sociedad por la clase de bienes que poseen. La clase de bienes, no los objetos particulares que poseen. Por ejemplo, pueden envidiarla por la clase de bien que posee como la libertad, cierto acceso económico,
pero no cierta cosa en particular. Se envidia cierto acceso económico que permite acceder a más cosas, pero no se envidia que haya accedido precisamente a un PlayStation 6, por poner un ejemplo, que no existe, pero no importa. La envidia particular entonces es la simple rivalidad. La envidia general viene a ser este sentimiento de rencor y hostilidad que es potencialmente destructivo. En términos más formales, Rawls describe la envidia como la propensión a mirar con hostilidad el mayor bien de los demás, aun cuando el hecho de que los demás sean más afortunados que nosotros no mengua nuestras ventajas. Y debe notarse que en la posición original, tal cual Rawls la ha desarrollado en la primera y la segunda parte, las partes de la posición original, quienes los miembros de la posición original están caracterizados como mutuamente desinteresados, por tanto, no pueden ser motivados por la envidia en su actuar. Pero en esta tercera parte de los fines, Rawls va a levantar esa condición y va a decir que, de hecho, tiene que hacerse cargo de cómo la envidia corroe la estabilidad de un pacto de justicia. Rawls argumenta que la envidia general es colectivamente perjudicial porque los individuos que envidian a otros están dispuestos a hacer lo que sea para empeorar su situación, solo para que la diferencia de ellos dos se reduzca. No les interesa entonces un mayor bien para sí mismos. Lo que quieren es que el otro no tenga lo que tenga, aun cuando esta posesión del otro no mengue en absoluto nuestras ventajas ni nuestra capacidad de perseguir nuestros proyectos racionales de vida. Rawls sabe que esto es colectivamente perjudicial y que puede llevar a la ruina un pacto político. Le preocupa que la persona recelosa y amargada esté dispuesta a perderlo todo a condición de mantener la distancia con los demás. Es natural que las personas quieran alejar o menguar o, si es posible, eliminar por completo vicios como este que sean tan perjudiciales para la sociedad como un sistema de cooperación. Así que Rawls sabe y entiende que, siendo todo lo demás constante, uno tendería a preferir una concepción de la justicia que reduzca los sentimientos de envidia entre las partes. Por otro lado, Rawls no va a creer que todas las envidias sean 100% viciosas. De hecho, él va a decir que hay un tipo de envidia que, sin dejar de ser un vicio, es excusable. Y esta tiene que ver la envidia como reacción a la pérdida del autorrespeto. Así que tenemos que diseñar principios de justicia que no despierten una envidia de este tipo. Tenemos que proteger el autorrespeto de las personas y, habiendo protegido el autorrespeto, ver si es posible eliminar cualquier otra forma de surgimiento de la envidia en una sociedad cuando esta envidia es generalizada. Rawls argumenta, teoriza, que la razón de la envidia está en la falta de confianza en nuestro propio valor junto a una sensación de impotencia por poder cambiar las cosas. Esta envidia se sostiene en instituciones sociales que juegan un papel importante en la autoestima de los ciudadanos y es vital entonces que estas instituciones puedan reducir las condiciones, la impotencia y el menguar el valor de las personas que incitan a la envidia. En una sociedad bien ordenada, como la que hemos descrito, estas propensiones están siendo reguladas todo el tiempo por los dos principios de la justicia: el de igual libertad de las personas, el de acceso igualitario a los cargos de acuerdo a una justa igualdad de oportunidades, y el principio de la diferencia, que establece desigualdades permisibles siempre y cuando éstas se orienten a mejorar las expectativas de los miembros menos aventajados de una sociedad. Tomando en conjunto estos rasgos, Rawls cree que la justicia como imparcialidad es la mejor forma, o por lo menos no tiene nada que envidiarle a otras concepciones de justicia alternativa. Así, Rawls concluye que la justicia como imparcialidad tiende a reducir los sentimientos de envidia, y de esta manera llegamos a que, en su teoría, los distintos temas que se abordan llevan a una sociedad justa y estable en el tiempo. Y eso ha sido la teoría de la justicia de Rawls. Es una teoría dura, llega a niveles de abstracción muy altos, cuesta entenderlo un poco y, sobre todo, no se sigue 100%. Generalmente las personas se quedan con la parte de los principios de la justicia y eso. Así que espero haber hecho un buen trabajo en estos videos. Nos veremos en próximos. Ahora vamos a pasar al comunitarismo
de McIntyre o el libertarismo de Nozick. Vamos a ver qué llega primero. Muchas gracias por acompañarme en esta serie. Nos estamos viendo en próximas sesiones.